El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí está nuevamente su hermano Sony con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos este tema, diríamos como la tercera parte de esta serie de estudios que hemos hecho respecto al eclipse que está a punto de darse, esta señal importante para el 8 de abril de este presente año 2024. Hoy tenemos el tema Jesús, the Aleph Tav, o en inglés como diríamos Jesus, the Aleph Tav, y en español sería el principio y el fin, el alfa y el omega. Un estudio muy profundo que llama la atención, pues tenemos que saber por qué Dios está haciendo este tipo de señales, y sobre todo en letra hebrea, sobre todo el continente americano, sobre todo en la parte norte. Corresponde a Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y el Señor está dando las señales en el lenguaje, en el paleohebreo, conocido así como Aleph Tav. Y llama mucho la atención. Hoy vamos a estudiar cómo se origina, más bien la relación que tiene Estados Unidos o Norteamérica y esas tribus perdidas que salieron de allá del Medio Oriente, del Oriente Medio, la división de las casas de Israel en el norte y en el sur, cómo se dividió y hacia dónde migraron y dónde están esas tribus, de las cuales se llama la atención que para el final se unirán las dos casas. Vamos a estudiar referente a cómo nosotros vemos esta señal, que es sumamente profética y es una señal que marcará la historia. Es una señal única. Aleph Tav en el paleohebreo, dibujado sobre todo en todo el continente americano, en la parte norte. Así que aprovechamos, le damos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos de Norte, Sur, Centroamérica y hasta donde llegue este canal, que es un canal de profecías, un canal de enseñanzas proféticas que esperemos que sean de gran bendición a todos aquellos hermanos que se reúnen siempre en sus casas o en sus trabajos, donde vayan en su vida diaria y toman un tiempo para escudriñar la Sagrada Escritura. Pues hoy tenemos una enseñanza que esto no lo enseñan en las iglesias, en ningún lugar la enseñan, así que esta es una enseñanza única también, por la cual llamo a que tomes, anotes, busca tus papeles, tu libro de apunte y anota todo lo que vamos a hablar en este tema del día de hoy. Hoy tenemos así el tema Jesús, the Aleph Tav, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y recuerda suscribirte a este canal. Recuerda que este canal no lucramos con la palabra de Dios, no lucramos, no pedimos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no te pedimos que nos envíes dinero, no te pedimos que nos envíes ofrendas, nada de esta cosa. Nos interesa solamente que aprendas juntamente con nosotros y que esta enseñanza le llegue a muchas personas. Si tú le das like y me gusta ahí en el video, hace que el algoritmo de YouTube, este mensaje le llegue a muchas personas, a miles de personas. Así que contribuye a extender rápidamente la alerta, la voz de alerta que estamos dando a través de este canal, que espero que sea de bendición para tu vida, tu crecimiento espiritual. Suscríbete al canal, es totalmente gratis, así que acompáñanos en este estudio. A ver, busca tu lápiz y tu cuaderno de apunte y comienza a anotar. Vamos a comenzar de una vez. Una de las preguntas que se suscitan es: ¿por qué Dios está marcando letras hebreas a través de Estados Unidos? Y sabemos que por historia vemos que siempre Estados Unidos está vinculada a Israel, al Estado de Israel, como apoyo siempre a sus actividades tanto militares para defenderse y en todo lo que respecta en cuanto a tecnología. Dios le dio el nombre de Israel a Jacob, nieto de Abraham. Esto lo puedes buscar en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 28, también en Génesis 35, verso 10. Anótalo. Jacob tuvo 12 hijos. Y aquí vamos a hacer la referencia de dónde nacen las tribus.
Estos 12 hijos constituyen las 12 tribus de Israel. Ahí tenemos a Rubén, a Simeón, Zabulón, Isaacar, Gad, Aser, Neftalí, Judá, Leví, Dan, José y Benjamín. Estos dos últimos hijos preferidos de Jacob, de Israel, José y Benjamín. Y de José, donde nacen también sus otros dos hijos, y son adquiridos por Jacob como sus hijos también. Y reciben una bendición que vamos a mencionar muy pronto. El nombre de Israel y la progenitura fueron transmitidos por Jacob solo a los hijos de José, quienes eran Efraín y Manasés. Manasés el mayor y Efraín el menor, a quienes Jacob adoptó como suyos, y así adelantó a Rubén y a Simeón, así como lo dice Génesis capítulo 48 en versos 5 y 16. Ve anotando estas 13 tribus. Efraín reemplazó a José y Manasés se convirtió en esa tribu, 13ª tribu. Como lo dice Apocalipsis 7, 6 y 8, era un reino unido de Israel bajo los reyes Saúl, David y Salomón, como sabemos, y lo especifica el libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5 y 1 de Crónicas 29, verso 23. Después de la muerte del rey Salomón, el reino unido se dividió en dos reinos. El reino del sur, o la casa de Judá, encabezado por el rey Roboam de la casa de David, que incluía las tribus de Judá, Benjamín y levitas, más un pequeño remanente de israelitas que abandonaron el reino del norte. Eran conocidos así como los judíos. Y el reino del norte, o sea, la casa del norte o la casa de Israel, encabezado por el rey Jeroboam, que consistía de 10 tribus restantes, lideradas por las tribus de Efraín y Manasés. Así lo dice la palabra de Dios en 1 de Reyes, capítulo 12, 2 de Crónicas también, capítulo 11, del 12 al 14. Dios envió a los asirios a destruir el reino del norte de Israel en el año 722 a.C., debido a su idolatría, sacrificando a sus hijos a Moloch, adorando a Baal, la inmoralidad, la hechicería, la adivinación y la anarquía, como se describe en el libro de Amós. Ahora, la casa de Israel quedó esparcida por todo el mundo. Así lo dice 2 de Reyes, capítulo 17, del 5 al 6, en verso también 10 al 18, y en Jeremías 31, 9. El reino de Judá también se alejó de Dios. Cayó en la idolatría, en la inmoralidad, la anarquía, y fue destruido alrededor del año 486 a.C. por Dios a través del rey Nabucodonosor. Así fue. Jerusalén fue conquistada y sus murallas y palacios, así como el templo, fueron destruidos y sus habitantes llevados al exilio durante 70 años a Babilonia. Así lo dice el libro de 2 de Reyes, capítulo 24, verso 18, capítulo 24 también del 1 al 27, y 2 de Crónicas, del 36, capítulo 36, del 11 al 21, y en Jeremías 29, verso 10, y también Jeremías 52, del 1 al 11. Ve anotando todos estos versículos y ve buscándolo en la Biblia. Ve anotándolo. Aquí vemos un mapa de lo que es la península ibérica, de la cual era el conocimiento del apóstol Pablo, que para allá se habían migrado gran cantidad de judíos, sobre todo los descendientes de Efraín y Manasés. Así que vamos a ver estas generaciones que vemos desde Adán hasta Abraham. Y miren que aquí mencionamos de los hijos de Noé, a Sem, el hijo mayor de Noé, del cual salen las tribus semíticas. Las tribus semíticas, llámese a todas estas tribus que conocemos actualmente como las tribus de Israel, que han sido esparcidas y que han ido retornando una a una a su tierra de origen prometida por Dios. Entonces vemos aquí a Heber, o Eber en español, quien viene siendo el nieto de Sem, del cual se habla que es del origen la palabra hebreo, y ahí viene la palabra hebreos, de Heber, de ahí viene la palabra hebreo.
y también lo cual tiene un significado, de lo cual hemos hablado muchas ocasiones, de lo que pasa, lo que venían del otro lado, del mar, del agua. Así el nombre hebreo de Iber significa una región a través o más allá. Y así hacemos referencia a la península ibérica, para donde migraron todas estas tribus, sobre todo encabezadas por Efraín y Manasés, quienes tienen su profecía y su promesa por parte de Dios hacia ellos a través de Jacob. Las 12 tribus de Israel aquí, como se dispone en este mapa, así estaban dispuestas en el año 1200 a.C. Todas las tribus de Neftalí, Aser, Zabulón, Isaacar, Dan, Benjamín, Simeón, Judá, Efraín, Manasés, y Manasés también al este y al occidente, y Gad, Rubén. Bueno, ahí vemos a las tribus de Israel. Las dos casas, como se dispusieron así, este reino fue dividido para la casa del norte y la casa del sur, la casa del reino de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, al sur, donde estaban las dos, Judá, Benjamín, que se quedaron en el sur, y las cuales fueron conquistadas, como lo mencioné, en el norte por los asirios y posteriormente la casa de Judá por Babilonia, conquistada por Nabucodonosor. Y como vemos en este mapa, vemos la migración de estas tribus a través del mar y fueron a la península ibérica. Y esto era del conocimiento de todos los judíos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles. Era conocido de que para allá habían migrado gran cantidad de estas tribus que fueron dispersas. Así que vemos también algo muy curioso, que al llegar a esta área de la península ibérica poblada por los fenicios, vemos que también manejaban el lenguaje similar y la escritura era similar, por lo cual se le hizo muy fácil adaptarse. Según aquí vemos la referencia en la Reina Valera, en la Primera de Reyes 9:27, dice: y envió Irán en ella a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón. Ellos comenzaron a migrar, sin duda alguna. Migraron, salieron huyendo de esa área donde fueron asediados y dispersados. Y vemos esto es algo muy curioso, que los fenicios y los hebreos usaban casi el mismo alfabeto y se comunicaban muy fácilmente, como vemos aquí en esta imagen que estoy presentándoles. Y en esta imagen que les voy a presentar a continuación, aquí estamos los extraviados de la dispersión de Israel y cómo ellos comienzan a migrar. Pongan atención en este cuadro, sigan la flechita negra y ahí vemos la migración de cómo comienzan a migrar ellos, llegando a Escocia, Gran Bretaña, conocido como el Reino Unido, la península ibérica. Es a la zona donde migraron estas tribus, las tribus dispersas de Israel, de la casa de Israel. El apóstol Pablo sabía que las tribus perdidas de Israel estaban en España, y así lo puedes buscar en Romanos 15, 24 y 28. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él sabe que allá, en ese momento, hay muchos descendientes de la casa de Israel. Ahora, sabemos por historia, después de 70 años, la casa de Judá regresó de Babilonia a la tierra prometida en 3 oleadas diferentes para reconstruir el templo y la muralla de la ciudad. Así lo puedes buscar en el libro de Esdras y Nehemías. Solo un remanente de la casa de Israel regresó a Babilonia. Toda la casa de Israel permanecerá entonces esparcida por todo el mundo hasta que Dios los vuelva a reunir en los últimos tiempos. Renunciarán a sus cosas detestables y abominaciones. Dios les dará un corazón nuevo para que sí, entonces sigan los mandamientos de Dios y no pequen más. Así lo puedes buscar en el libro de Ezequiel 11, en los versos 15 al 20. La casa de Judá permaneció en la tierra prometida hasta que fue destruida.
y su pueblo fue esparcido por todo el mundo por los romanos en el año 70 después de Cristo, como lo predijeron Daniel y mismo Yeshua, Jesús, Daniel 9:26, Lucas 23:28 y Mateo 24:2. La casa de Judá regresó a su tierra y se convirtió de nuevo en una nación en 1948, bajo el nombre de Estado de Israel, un Estado judío. Los judíos nunca perdieron su identidad como la casa de Israel, porque guardaron los sábados, el Shabbat, como fueron profetizados así en el libro de Isaías 56, del 4 al 5. El Estado de Israel es identificado como Judá y Jerusalén. Mateo 24, 15 al 16, Lucas 21 al 20 al 21, Zacarías 2, del 11 al 12, también Zacarías 14, 14. Entonces, el Estado de Israel es identificado como Judá y Jerusalén y Jacob. Y Jacob lo puedes buscar así en Jeremías 37, 30, 10. En los últimos tiempos, así es identificado el Estado de Israel. Las dos casas de Israel y Judá permanecerán divididas hasta que Yeshua regrese para establecer el reino en la tierra. Primero liberará a Judá y Jerusalén. Luego reunirán a Israel de las islas lejanas. Así lo puedes buscar en Jeremías 31, del 9 al 10. Entonces, Él reunirá las dos casas en un reino unido de Israel, nuevamente con David como rey, su rey. Y Yeshua será su Dios en medio de ellos. Así lo dice Ezequiel. Puedes buscar ahí en Ezequiel 11, del verso 15 al 20. También puedes buscar en Ezequiel 34, del 23 al 24. En Ezequiel 30, en los versos también 30 a 31. En Ezequiel 37, 16 al 28. En Jeremías 23, del 3 al 6. Jeremías 33. También en el verso 9, 25. En Oseas 3, 5. Esta profecía aún todavía no se han cumplido. Ahora, ¿cuáles son los indicios, las pistas que seguimos para saber dónde están estas tribus que fueron esparcidas y que en muchas enseñanzas y prédicas hablan de las tribus perdidas de Israel? ¿Dónde están en el día de hoy? Hay pistas proféticas para identificar, sin duda alguna, a Efraín y a Manasés en los últimos tiempos, y de los cuales Estados Unidos juega un papel muy importante. ¿Por qué ellos no tienen un nombre propio y se llaman los Estados Unidos? No tienen un nombre propio así como los otros países que tienen un nombre propio. Es porque ellos no saben que son Israel. Esa es la verdad, hermano. No saben que ellos son Israel. Y aquí vamos a ir explicando poco a poco esta enseñanza, de los cuales se han hablado en otros canales y otros maestros de la palabra de Dios, que mencionan que Estados Unidos no sale por ningún lado en las profecías. Pero aquí tenemos la enseñanza bíblica y tenemos que poner atención que sí hay una participación importante por parte del pueblo del norte, la nación de los Estados Unidos. Mira, comencemos aquí. Efraín y Manasés. En el momento que Jacob va a bendecir a los hijos y darle la bendición de primogenitura, como costumbre se solía hacer y se suele hacer, al primogénito se le da la bendición principal. Bueno, Jacob cruzó las manos en vez de cruzar cruzar su mano. El José, su hijo, se molestó porque estaba haciendo todo al revés, pero Jacob dijo que era así. Efraín iba a ser el primero entonces, o el mayor, y se convertiría en un gran grupo de naciones. Entonces Manasés, siendo el mayor, iba a ser como el hermano menor. Entonces, una gran nación en los últimos tiempos. Y así lo puedes buscar en el libro de Génesis 35, 11, también en Génesis 48, 16, también en los versos 19 y 20, también en Génesis 49, del 1 al 22. Tengamos atención, ¿quién fue el primer hijo? Manasés, después Efraín. Pero recibe la bendición de primogenitura Efraín como hermano mayor y Manasés como si fuera el hermano menor. Pero solo Efraín y Manasés se convertirían en ricas potencias económicas,
como lo dice el libro de Deuteronomio 33:13 de José, dijo: bendita por Yahweh sea su tierra con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, con el raudal de los frutos del sol y con el raudal de la reminación de las lunas, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con el raudal de la tierra y su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Así lo dice Génesis 27, de 28 a 29, también Génesis 49, 25 y Deuteronomio 33, del verso 13 al 16. Efraín y Manasés se convertirían en potencias militares mundiales, poseerían las puertas de sus enemigos. Puedes buscar ahí en Génesis 22, versos 17 y 24, versos 60. En Génesis, y empujarían a otras naciones alrededor del mundo. Así lo dice Génesis 27, 29, también Génesis 49, 23 a 24 y Deuteronomio 33, 17. Israel, compuesto aquí por Efraín y Manasés, residirían en islas lejanas o tierra costera de donde Yeshua, Jesús, los reuniría a su regreso. Así lo dice el libro de Isaías. Puede buscar Isaías 49 del 1 al 3 y en Jeremías 31, 10. Ve anotando todo esto, hermano. Efraín sería reconocido por el toro y el unicornio. Ponga atención. Efraín sería reconocido por el toro y el unicornio, como dice Deuteronomio 33, 17. Y Manasés por las flechas que simbolizan su capacidad para hacer la guerra, y por la rama de olivo de Israel, que sale en Josué 17:1, en Jeremías 11:16, en Romanos 11 del 17 al 18. Un descendiente del rey David siempre gobernará sobre la casa de Israel. Así lo dice Jeremías 33:17. El símbolo del rey David era el león, segunda de Crónicas 9:17 al 19, al igual que el símbolo de su tribu de Judá, que sale en Génesis 49 del 8 al 10. Definitivamente, como sabemos por historia y por estudios bíblicos, no hubo más reyes en Judea después de que el rey Sedequías, descendiente del rey David, de la línea de Pérez de Judá, fue depuesto y no le quedaron hijos vivos. Así lo puede buscar en el libro de Segunda de Reyes 25:7. Sin embargo, Dios prometió que un descendiente de David continuaría como rey de Israel. Así lo dice Jeremías 33:17. La línea de Pérez fue llevada a Tara, conocida como Irlanda, por una de las hijas del rey Sedequías. Dios permitió que la herencia pasara a una hija si no había un hijo disponible, como lo dice aquí, lo puedes buscar en Números 27:8. Dios le dio la autoridad a Jeremías para desarraigar y derrocar, para edificar y plantar reinos. Jeremías capítulo 1 del 10 al 18. Jeremías escapó de la destrucción babilónica de Jerusalén, huyendo a Egipto con las hijas del rey Sedequías. Puedes buscarlo ahí en Jeremías 43 del 6 al 7. Jeremías 43 del 6 al 7. Una de las hijas llegó a Tara, Irlanda, y se casó con un príncipe descendiente del linaje de Será de Judá. El trono fue derribado 2 veces más, yéndose a Scone, o sea, a Escocia, antes de terminar en Londres, Inglaterra, cumpliendo la profecía que el trono de David sería removido de Jerusalén y derribado 3 veces. Así lo dice Ezequiel 21 del 25 al 27. Y las profecías siempre se cumplieron, se dieron. La realeza británica ha afirmado durante mucho tiempo ser descendiente directo del rey David, y actualmente reinan sobre Israel, Efraín, Gran Bretaña, en la Commonwealth de Naciones. El escudo de armas, y esto es muy importante que conozcamos todos estos emblemas y símbolos que ellos han utilizado a través de la historia. El escudo de armas británico representa claramente al león y el unicornio, representado en las tribus de Judá y Efraín. También se representa el emblema del león pasante coronado del trono del rey David y su arpa. Como podemos ver, Gran Bretaña, la Commonwealth de Naciones, es Efraín, el hermano mayor, gran grupo de naciones. Esto es lo que es Israel. Y los Estados Unidos de América son Manasés. ¿Están poniendo atención? Que muchos estudiosos, teólogos, han hecho estudios y Dios no le ha podido revelar esto, y Dios nos está revelando estas cosas
en estos momentos que ya está a punto de retornar y que se dé el rapto, el arrebatamiento, Dios nos está revelando todas estas cosas de quién es quién. Los israelitas, los Estados Unidos, que no saben quiénes son ellos mismos, ellos son parte de Israel. Y ellos, vemos la explicación de por qué siempre están al lado apoyando a Israel en las guerras y contra sus enemigos. Los Estados Unidos de América son Manasés, que es el hermano menor, una gran nación. Así entonces vemos las potencias económicas. Estados Unidos ocupa el primer lugar con 25.7 billones en el 2022. Y la Commonwealth británica ocupó el tercer lugar con 10.9 billones en el 2022. Potencias militares mundiales son. El Imperio Británico abarca el mundo entero. Gran Bretaña junto con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica. Se combinó con Estados Unidos para ganar la Primera y Segunda Guerra Mundiales y continúan siendo grandes potencias militares en la actualidad. Estados Unidos reina hoy como la primera superpotencia del mundo. Gran Bretaña y Estados Unidos controlaban las puertas de sus enemigos. Gran Bretaña gobernó los mares durante muchos años, controlando Gibraltar, Malta, los Dardanelos, el Canal de la Mancha, Suez, el Canal de Adén, la isla de Andaman, Nicobar, Zanzíbar, Ciudad de Cabo, Ceilán, que es Sri Lanka, el Estrecho de Malaca, Singapur, Hong Kong y las Islas Malvinas. Estados Unidos ha controlado las rutas marítimas del Pacífico a través de puertos de avanzada insulares en las Aleutianas, en Hawái, Midway, Guam, la isla de Wake, Filipinas y el Canal de Panamá. Aquí vemos la simbología y los escudos de armas tanto de el Reino Unido y de los Estados Unidos, que nos llama muchísima la atención. Tal cual como lo describimos, vemos el león y el unicornio en el emblema de armas de la Gran Bretaña o del Reino Unido, y que actualmente lo poseen y es descrito en la Biblia, los cuales describen aquí a Efraín, ¿no? La tribu de Efraín. Y vemos el escudo también de los Estados Unidos, que llama mucho la atención, pues como lo estamos viendo aquí, en sus garras tiene en un lado las flechas de las cuales están descritas bíblicamente. Y aquí llama la atención porque al final hablamos siempre de 12 tribus. Y hay una tribu que se agrega por el hecho de que Dios bendice a Efraín y a Manasés, a los hijos de José. Y son 13 tribus, entonces se hablan de 13 tribus, 13 flechas. También se hablan de las 13 estados iniciales de Estados Unidos que comenzaron la nación de los Estados Unidos. También vemos en su garra derecha la rama con 13 hojas de olivo, y cuyo conocimiento bíblico nos habla siempre del olivo, habla de Israel, habla de la higuera. Y esto tiene que ver también en la parte superior de la cabeza del águila, donde vemos el símbolo de la estrella de David. Vemos claramente el símbolo de la estrella de David, lo cual está relacionado directamente con Israel. Y de ahí sabemos dónde está la otra gran tribu, de la cual ni ellos mismos ni conocen ni saben que son Israel. Pero ellos siempre están unidos al Estado de Israel en su protección como hermanos. Y aquí vemos claramente al león del lado derecho y el unicornio en el emblema de armas del Reino Unido, del cual habla que esta es la tribu de Efraín, definitivamente, hermano. Ahí está la tribu de Efraín, como lo vemos en estas imágenes. Entonces, definitivamente la casa de Judá es identificada. A pesar de la casa de Judá se llamaba a sí misma Israel, tanto Jeremías como Isaías identificaron la casa de Judá, mas el remanente de Israel, que fueron llevados cautivos a Babilonia y regresaron del exilio como Jacob, permanecieron en la tierra prometida hasta que los romanos lo exiliaron en el año 70 después de Cristo, donde se cumple la profecía que Jesús les dijo que no pasaría y que todo no quedara piedra sobre piedra. No quedaría piedra sobre piedra, como dice Daniel 9:26 y Mateo 24:2. Aunque Dios llama al remanente de Israel en Judá,
casa de Israel. Dios también le dice a Ezequiel que toda la casa de Israel en su totalidad fue esparcida en países lejanos, donde Él los reuniría en el tiempo del fin. Les dará un corazón nuevo para que sigan sus mandamientos y no pequen más, tal cual lo dice el libro de Ezequiel 11, del verso 14 al 20. Leamos ahí en Jeremías 10, 22 al 25, y dice así: óyese un rumor, he aquí un gran tumulto viene de la tierra del norte, para tomar la ciudad de Judá en asolación y en cubil de chacales. Oh Yahweh, yo sé que no es el hombre su camino, que no es del hombre que camina al dirigir su propio paso. Corrígeme, oh Yahweh, con medida, no en tu ira, no sea que me aniquiles. Derrama tu ira sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob. Sí, lo han devorado y consumido, y han asolado su morada. Interesante, hermano, como habla la palabra de Dios. Y vemos en Isaías 48, del 1 al 2, y el verso 14 y el 20, dice así: oíd esto, oh casa de Jacob, vosotros que lleváis el nombre de Israel, y brotáis de la fuente de Judá, que juráis en el nombre de Yahweh, e invocáis al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni rectitud, aunque os consideráis a la ciudad santa, y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahweh, Shabbat. Reunidos todos y escuchad, ¿quién de ellos ha predicho estas cosas? Aquel quien Yahweh ama, cumplirá los deseos de él en Babilonia, y mostrará su brazo sobre los caldeos. Salid, dice el verso 20, salid de Babilonia, huid de los caldeos, anunciad con voz de júbilo, y proclamadlo, publicarlo hasta los confines de la tierra. Decid, Yahweh ha redimido a su siervo Jacob. Muy importante todo lo que dice esta palabra, y nos habla para que vayamos y tengamos claramente identificado aquí en la casa de Judá dónde permaneció, quién la conformaban y quién era la casa de Israel. ¿Quiénes la conformaban? Aquellas 10 tribus: Efraín, Manasés, como partes principales de la migración hacia la tierra lejana e islas. Daniel 9:26 dice: y después de 72 semanas el Mesías será exterminado, mas no por sí mismo. Mira, esta profecía se cumplió. Esta profecía se cumplió. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con un diluvio, y hasta el fin de la guerra se determinarán desolaciones. O sea, habla de una inundación y de lo que está ocurriendo actualmente con los cambios climáticos que se están dando en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos recientemente se han dado unas tormentas, huracanes, torbellinos, tornados, hermanos, que han causado múltiples pérdidas de vidas y tanto económicas. ¿Por qué Judá se llamaba a sí mismo Israel? Dios hizo un convenio con Israel y la tomó como su esposa. Puedes buscarlo ahí en Jeremías 31-32. Después de que el Reino Unido de Israel se dividió, Dios llamó a la casa de Israel una esposa infiel y le emitió un certificado de divorcio porque fue tras dioses paganos. Búscalo ahí en Jeremías 3:8 y Isaías 51. Ahora, Dios emitió juicio contra la casa de Israel y los rechazó diciendo: vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Así puedes buscarlo en Oseas 1, del verso 1 al 9. La ley de Dios prohibía que un esposo que había emitido un certificado de divorcio a su esposa la aceptara de nuevo si la esposa se había ido y se había casado con un segundo esposo y se había divorciado de nuevo, o era viuda porque habría sido contaminada. Deuteronomio 24, del 1 al 5. La casa de Judá asumió que la casa de Israel nunca podría regresar y que se había convertido en el Israel del pacto en el futuro, en Ezequiel 11:15. Sin embargo, una esposa divorciada quedaba libre de la ley de la Torá de su primer marido si éste moría, según habla la palabra de Dios en Romanos 7, del 1 al 2. Yeshua, Jesús, muriendo en la cruz por los pecados del mundo, abrió la puerta para que Israel regresara y se volviera a casar con el Mesías resucitado. Romanos 7, del 1 al 4. Por eso es que Dios lo encomendó a todos ellos a llevar el evangelio después, que el evangelio le llegara a ellos y ellos esparcieran el evangelio desde estas naciones como los Estados Unidos, donde han nacido
Y nadie lo aventaja en eso, de que ellos son los que han mandado más evangelistas, más mensajeros de la palabra de Dios al resto del mundo. Así Dios predijo que se volvería a casar con Israel y la llamaría una vez más: tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Oseas 2, 21 al 25. Pongamos mucha atención. Entonces, como es de conocimiento, como el pueblo de Judá, los judíos permanecieron allí en la tierra prometida, se renace entonces el 14 de mayo de 1948. Se renace y nace en un día, en una nación, como lo profetizó Isaías. La casa de Israel desempeñaría un papel clave en la restauración de las tribus de Jacob. La casa de Judá, Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, y continuaría difundiendo el Evangelio a los gentiles. En Isaías 49, del 5 al 6 y el 3, y así dice: y me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Ahora pues Yahweh, quien me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Tanto así me han honrado Yahweh, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y te restablezca las tribus de Jacob y restaure el remanente de Israel. Y aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Gran Bretaña, Reino Unido, que Efraín e Israel, desempeñó un papel clave al liberar a Jerusalén del Imperio Otomano y a emitir así la declaración de Balfour, en la intención de crear un estado para los judíos. Es en 1917, en la casa de Judá Jacob, en Palestina. Estados Unidos, Manasés, que Israel, fue un gran defensor de la aprobación de la resolución de la ONU y el primer país y gran potencia en reconocer el nuevo Estado de Israel, el mismo día en que nació, el 14 de mayo de 1948. Nación nacida en un día, según lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 8. Y ha sido su aliado más fuerte desde entonces. La primera prioridad de Jesús, Yeshua, fue predicar la salvación a esa perdida casa de Israel. Mateo, escrito así en Mateo 10, 5 al 7, Mateo 15, 24, y más tarde comisionó a sus discípulos para que fueran a luz de los gentiles para traer salvación para los confines de la tierra. Israelitas como Pablo y Bernabé aceptaron esta comisión y difundieron el evangelio a los gentiles. Hechos, los apóstoles lo establece así en capítulo 13, del 44 al 49. Gran Bretaña jugó un papel clave, glorificando a Dios al traducir la Biblia al inglés, la King James, en 1611. Ahora, que ha sido traducida a más de 600 idiomas y enviando misioneros por todo el mundo difundiendo el Evangelio desde el siglo XVIII. En realidad, en la actualidad, Estados Unidos supera con creces a otros países con el envío de misioneros para difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra. El Estado de Israel, Jacob, sigue siendo una nación judía que rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esto estamos claros. Yeshua HaMashiach. La dureza continuará afectándolos hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces les vendrá la salvación. La palabra de Dios nos dice claramente en Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y es por la razón por la cual todos ellos no aceptan a Jesús como su Salvador y no lo reconocen como Mesías, lo ven como un profeta, a otros como un farsante, pero todavía a ellos no se les es permitido hasta el final. La casa de Israel y la casa de Judá son reunidas definitivamente por el Señor. Jeremías 30, el Señor dice: rescatará al remanente de la casa de Israel del cautiverio en el tiempo del fin. Judá es identificado como Jacob en Jeremías 10, del verso 22-25, y en Isaías 48-20. Porque he aquí que vienen días, dice Yahweh, es que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Y dice Yahweh, y los traeré a la tierra que di de sus padres y la disfrutarán. Estas son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y Judá. Y aquí en verde podemos identificar cuál es la casa de Israel y cuál es la casa de Judá. Ay, cuán grande es aquel día. Ay,
No hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Y aquel día dice Yahweh, Shabaot, yo quebraré el yugo de su servir y romperé su coyunta, y los extranjeros no volverán a someterlo en servidumbre. Ajá. Ahí estamos viendo en letras moraditas, cuando se refiere a los judíos y a lo que es Israel en verde. Bueno, tú, pues siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices Israel, porque he aquí yo te salvo del país remoto. O sea, estamos hablando de Israel. Aquellos que no saben que son Israel. A todos esos que están por Estados Unidos. Y a su descendencia de la tierra de cautividad. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien lo espante. Podemos identificar claramente quién es Manasés, quién es Efraín, a qué casa pertenecen. Y la palabra de Dios aquí, para que tú lo identifiques claramente. Aquí te lo aclaro con los colores, para que lo identifiques. El Señor reúne a estas casas, a Israel y Judá, y mora con ellos. En Ezequiel 37 dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Estamos viendo aquí, hermano, estamos viendo cómo se definen las casas aquí en Ezequiel. Tanto la casa de Judá, referente a los judíos, al remanente que quedó de su tierra, y a todos aquellos que están distantes, formando parte de los que miraron como las tribus de Efraín y Manasés. Júntalo, dice, luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo: no nos dirá qué quiere significar con eso, y dile así: Adonai Yahweh, he aquí yo tomo el palo de José en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y las pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Más claro, hermano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así dice Adonai Yahweh, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré en todas partes, y los traeré en su propia tierra, a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y el rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, sus abominaciones y con sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y sobre ellos, todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mi precepto, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos, será un pacto perpetuo con ellos, y lo estableceré y lo multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yahweh, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos. Allí es claro, hermano, cómo podemos identificar a estas tribus de Manasés, Efraín, y de quienes conforman parte de ellos, de esas dos casas, la casa de Israel al norte y la casa de Judá, que fueron divididas, que Dios los volverá a reunir en un solo reino. Así que, ¿por qué estamos viendo que se están mostrando estas señales en Estados Unidos, Canadá, México? Y Dios dibuja en hebreo su advertencia de Aleph, de atención, de alerta, Aleph Taf, las cuales se dibujaría entonces este tercer eclipse solar, dibujando esta letra de Aleph Taf sobre el norte. ¿Cuáles son las razones del juicio que habla en Ezequiel 6 y 7 y en Estados Unidos? Bueno, la idolatría, sin duda alguna, que habla Ezequiel 6 del 4 al 6 al 9. La idolatría de dioses e imágenes falsas, adorar a cualquier dios que no sea el Dios verdadero, así como los dioses paganos, tierra, naturaleza, creación, Satanás, etc.
como lo habla Éxodo 22, Mateo 4:10. Hacer, servir o inclinarse ante una imagen tallada, hecha de oro, plata, bronce, madera o piedra. Todo esto es idolatría, o no poner a Dios de primero, idolatría del yo. ¿Ah? La codicia, el deseo de poseer algo que pertenece a otro, como lo habla Efesios 5:5, Colosenses 3 al 5 y Éxodo 20, verso 17. La codicia, el materialismo, el deseo insaciable de más, mejor y más cosas nuevas, como habla Colosenses 3:5, Lucas 12:15, Proverbios 15:27. El amor al dinero o la riqueza más que a Dios, como lo habla Mateo 6:24, Marcos 10:22. Hombres que se glorifican a sí mismos, Mateo 23, 2 al 12. Del 2 al 12, Mateo 23. Amor al yo carnal, a la carne, a su efecto y lujuria, Mateo 16:24 y Santiago 4:3. Cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que absorba tu corazón, tu tiempo y tu imaginación más que Dios, te constituye entonces en idolatría. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu agenda, en todo. Todos tus caminos, todos tienen que ir de primer lugar a Dios. Las abominaciones se definen como prácticas ocultas, como el sacrificio que se hacía en el tiempo de la antigüedad de niños y que se hacen por sectas satánicas ocultistas que hacen este sacrificio de niños, la adivinación, el espiritismo, la brujería, la astrología y la adivinación, como lo dice el libro de Deuteronomio 12:31, también Deuteronomio 18 del 9 al 12, también el capítulo 20 verso 18, segunda de Crónicas 28 verso 3, en Jeremías 32:35. La idolatría, adoración de dioses falsos, las relaciones sexuales impías como la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, el incesto, la bestialidad. Todo esto está especificado en la palabra de Dios en Levítico 18, 22 al 29, Levítico 20, 13, Deuteronomio 24, 4. Más razones. La prostitución, todas estas abominaciones. La prostitución, puede buscar Reyes, 1 Reyes 14, 24, Deuteronomio 23, 17. El travestismo, Deuteronomio 22, 5. La iniquidad, Proverbios 15, 9, 26. Negocio deshonesto, Deuteronomio 25, del 13 al 16. Proverbios 11, 1 al 20. También el capítulo 20 del día al 23. Participar en las injusticias, que habla Proverbios 17, 15. Los ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón maquinando para planes perversos, amor al dinero, la arrogancia, apartarse de la ley de Dios, personas taimadas, violencia, maldad, que habla Ezequiel 7:11. Puso el hermoso ornamento de Dios para enorgullecerse, hizo de imagen abominable y cosas detestables, como lo habla Ezequiel 7:20, es decir, el arco iris. Como todo esto, los LGTB han agarrado el símbolo de Dios, que es el arco iris, y lo han usado para su propósito y han torcido todo el significado y el irrespeto a las cosas de Dios. ¿Acaso Dios va a evitar que vengan estos juicios sobre Estados Unidos, Norteamérica? Lo dudo que Dios perdone estas abominaciones. Solamente están viendo que Dios va a azotar a esta tierra y esta señal es la advertencia, es la alerta de este 8 de abril. Dice Ezequiel 14, hijo de hombre, cuando una tierra peque contra mí, rebelándose pérfidamente, o sea, descaradamente, y yo extienda mi mano sobre ella y le quebranté el sustento del pan y envié en ella hambre y corte de ella a hombres y bestias. Si en ella hubiera estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia alma, dice Adonai Yahweh. Y si yo traigo la espada sobre aquella tierra y digo espada pasa por la tierra y de ella hago cortar hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Adonai Yahweh, no podría librar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serían librados. Dios va a librar a los justos. Dios va a librar a los justos siempre. O si envío peste sobre esa tierra y derramo mi ira sobre ella en sangre para cortar de ellas hombres y bestias, y estuviera en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Adonai Yahweh, no podrían librar ni a su hijo ni a su hija, solo ellos por su justicia podrían librar sus propias almas. O sea que el juicio viene, de que viene, y va a darse, y es la advertencia, y estamos claros, hermanos, estamos advirtiendo, es la alerta. No es lo que están interpretando muchos
y fomentando, alarmando que recojan comida y compren y guarden, porque se va a dar un periodo de oscuridad. Esto todavía no va a ocurrirse, porque primeramente tiene que darse el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y comienza el periodo de la tribulación, donde se darán esos juicios que hemos hablado, el 777, desatar los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que cada uno de ellos es un evento de juicio hacia la tierra. Un segundo testigo, el profeta Amós, advirtió al antiguo reino del norte de Israel que el día del juicio estaría marcado por la puesta del sol al mediodía. Búscalo ahí en Amós 8:9. Según la trayectoria del eclipse, el eclipse solar total del 8 de abril de este año, este eclipse comenzará en los Estados Unidos, cerca de Chula Vista, Texas, a las 12:10 p.m. Estamos al pleno mediodía, muy cerca del mediodía, como se describe en Amós 8:9. Llama mucho la atención el recorrido que dará a través de todas estas ciudades que llevan el nombre de Nínive también, partiendo de Estados Unidos, Nevada, Filadelfia, hasta llegar hasta Escocia, allá en Canadá. Un tercer testigo habla en Deuteronomio 28, destrucción y exilio y cautiverio por no seguir las leyes de Dios. Servirás a tus enemigos, que Yahweh enviará contra ti en medio del hambre y de la sed, de la desnudez y de la penumbra total, y sobre todo tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. Como águila que planea, así Yahweh alzará contra ti un pueblo venido de lejos, del extremo de la tierra, un pueblo cuya lengua no entenderás, pueblo de rostro feroz que no respetará al anciano ni el muchacho tendrá compasión. Y devorará el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra hasta que sea destruido. No te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni en el aumento de tu vacas, ni las crías de tu rebaño, hasta que te vayas exterminado. Volcará en ti toda la epidemia de Egipto, aquellas que temiste, y se pegarán a ti. Y Yahweh también hará que sean enviadas contra ti toda la enfermedad y azote que no están escritos en el libro de esta ley, hasta que sea destruido. Y así, habiendo sido una estrella de los cielos de multitud, resultaréis poco en número, porque cuando no obedeciste la voz de Yahweh tu Dios, y sucederá que así como Yahweh se regocija en haceros bien y multiplicaros, así Yahweh se regocijará sobre vosotros para arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de la tierra a la cual entraste para tomar en posesión. Y Yahweh te dispersará por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Es importante esta gran señal que se está dando y se dará muy pronto, este 8 de abril de 2024, con este eclipse que recorre también y atraviesa gran cantidad de ciudades que están marcadas en Norteamérica y que coinciden con el nombre de Salem, el cual se deriva del nombre Jerusalén, Salem, la ciudad de Salem, y recorre 233 de 236 ciudades con este nombre, este eclipse, dibujando este código. Y conocemos los códigos de los cuales se ha demostrado que muestran una mente superior, un grado intelectual que el ser humano no podría ni nunca alcanzará, que es la mente de Dios. A esta escritura que nosotros tenemos como la palabra de Dios directamente y la cual creemos por fe, ellas también han sido sometidas a estudios científicos e introducidos al software a través de códigos binarios, los cuales revelan mensajes y revelan nombres claramente, así como podemos ver. Se han encontrado estos términos, así como la ciudad de Nueva York, USA, Estados Unidos, y muchas otras cosas, frases, palabras que aparecen en estos códigos claramente descritos como parte de los juicios también para lo que se viene a la tierra. Los códigos escritos en Ezequiel 7 son importantes. Los códigos que hoy vemos, aparece donde aparece la palabra Nueva York claramente, la ciudad, Estados Unidos de América. Estamos hablando de Ezequiel capítulo 7, sometido a los estudios bajo este software en las computadoras. Ahorita mismo describen mensajes, de lo cual la mente humana no la puede escribir, pero la computadora sí lo puede definir, llenando los espacios y ya sean en formas lineales de diferentes direcciones. Ahora que ya sabes que estamos llamados a hacer, hermano, estamos llamados a llevar la palabra de Dios, a advertirle a la gente de lo que se viene, y que el Señor está advirtiendo
y siempre nos lo recuerda en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, que tenemos que hablar de la palabra de Dios, predicar a tiempo y afuera de tiempo, en todo instante, en todo momento tenemos que estar llevando la palabra de Dios, porque el tiempo se está terminando, se está agotando y ya no dará más el tiempo. Ya será muy tarde y los que se queden y no se vayan en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, tendrán que lidiar con el anticristo. La palabra de Dios es clara y dice en Lucas 21, 25, aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán con gran ansiedad. Y ahorita mismo están muy ansiosa la gente, no saben lo que viene. Los cristianos y no cristianos, aquellos que no escudriñan la Sagrada Escritura, sin duda alguna viven con una desesperación, con una angustia que se venga a dar un suceso grande en la tierra y no saben qué va a pasar. Entonces viven en incertidumbre. Pero los que conocemos la palabra de Dios sabemos que los justos siempre seremos liberados de estos juicios. Esos juicios no van con los que somos justos, los que vivimos aferrados y estamos velando por su retorno en su búsqueda por su amada esposa, y nos encontraremos, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, en el segundo cielo. Ahí nos encontraremos con el Señor. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo. El rapto y el arrebatamiento se dará muy pronto, y estas señales que se están dando, la Aleph Tav, el principio, el alfa y el omega, que identifican a nuestro Señor, a nuestro Dios, se está dando esta letra hebrea en todo lo que es Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, que viven en directo esta señal de alerta, de advertencia, porque se vienen cosas muy malas a la humanidad. Pero el Señor siempre da una salida a aquellos que escudriñan y están en búsqueda de la verdad. Dice el Señor en la palabra en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te puedes salvar en este momento. Se acepta al Señor con fe, de corazón, y formará parte de esa manada pequeña que nos habla Lucas 12:32, porque el Señor les place dar el reino a la manada pequeña. ¿Por qué manada pequeña? Porque no todos creen. Todos creen en menos en Dios. Últimamente han desviado su mirada a otras cosas. Mateo 24:21, ese tiempo nos advierte que está a punto de iniciar, que es la gran tribulación, la cual no se ha dado nunca, ni ha habido desde el principio, y ni la habrá, dice la palabra de Dios. Está a punto de regresar. La tribulación no ha comenzado. La tribulación comenzará en el momento que se dé el rapto y el arrebatamiento, y la iglesia, nosotros estaremos allá, como dice Apocalipsis 5:9, no estaremos en la tribulación. Es tiempo de orar y estar orando sin cesar para escapar de todas estas cosas que se vendrán, como dice Lucas 21:36. Orad siempre por la paz de Israel, como dice Salmo 122:6 y como dice Génesis 12:3, para ser bendecido y no ser maldecido. Siempre alentado con estas palabras, dice 1 Tesalonicenses 4:18, avisando al mundo de lo que se viene, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, y no todos procedamos al arrepentimiento. Él dice que Él viene pronto y tenemos que retener lo que tenemos, nuestra corona. La puedes perder, no pierdas tu corona. Vive en santidad, apartado para Dios siempre, como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16, y Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15. Procura, estamos en los tiempos finales. Shalom, shalom, alejem. Nos vemos la próxima semana, y si Cristo no ha venido.